del lugar. Mis abuelos interpretaron que el joven se refería al asesino del cadáver que habían arrojado al río, y que quizás él se trataba de algún familiar del cuerpo que habían encontrado y solo venía a dar las gracias. Al llegar la tarde se presentaron en la jefatura y antes de comenzar a declarar, contaron a los policías que un familiar del difunto fue a avisarles que ya habían detenido al asesino. Los oficiales se quedaron perplejos, pues nadie más que ellos sabían esa información. Sin embargo, les dijeron que debían reconocerlo por medio de fotografías. Sobre una mesa pusieron varias fotos, y entre ellas pudieron claramente reconocer a dos. Uno se trataba del hombre que vieron en el puente arrojando al cuerpo, y el otro era el mismo muchacho que había ido a darle las gracias. Pero cuando le dijeron eso a los oficiales, estos quedaron aún más sorprendidos. El paso de la Llorona. Historia basada en un hecho 100% real. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Ángela Alarcón. Soy de Tehuacán, estado de Puebla, en México. La historia que les quiero compartir ocurrió una madrugada del año de 1962 y lo vivió mi abuelo Avelino, cuando él tenía 9 años de edad, para ser más exactos, y jura que es 100% real. Cuando despertó esa mañana, supo que esa jornada sería muy diferente a todas. Esa inconfundible y rara sensación de que algo malo pasaría. Sus padres, sus abuelos, los animales del rancho, el clima, todos tenían actitudes extrañas y eso le provocaba miedo. Al atardecer, llegó al rancho doña Norma, la vecina más cercana. Viuda desde hace años y por la inmigración de sus hijos, vivía sola en su rancho. Llegó temblorosa, asustada. Habló en privado con los mayores de la casa para que minutos después iniciara todo el pasmoso proceso. Por ser el mayor, a mi abuelo le encomendaron que mantuviera entretenido a sus hermanitos de 5 y 3 años. Hizo todo lo que pudo, pero no tuvo las suficientes agallas para no caer en desesperación. Es que ver a doña Norma, a sus padres y abuelos corriendo por toda la casa, colocando estampitas e imágenes religiosas en las ventanas y puertas, perturbaba a cualquier niño de su edad. Por momentos vio llorar a su madre, quien, siendo consolada por su esforzado padre, secaba sus lágrimas para continuar con lo que estaban haciendo. Lloraba de miedo, y ellos ahí sin entender nada. Ya había caído la noche. Todos estaban dentro de las habitaciones, incluso aquella vecina, quien por consejos del patriarca de la casa aceptó quedarse con ellos para resguardarse. Poco después, los animales empezaron a provocar el desorden. El ganado, las gallinas, los cerdos, todos expresaban inquietud, terror. En tanto los perros, a los que tenían encerrados en el comedor, empezaron a desesperarse para salir de la casa, ladrando enloquecidos. De un momento a otro, se escuchó ese lamento. Los mayores se pusieron de pie, alistados con sus armas en mano. Tanto mi abuelo como sus pequeños hermanos se enredaron apresurados en los brazos de su madre y de doña Norma, con el anhelo intenso de encontrar refugio. «Ya llegó», dijo la vecina. Mi abuelo dice que no hay nada que se le compare a ese sonido. Una combinación del grito de dolor y sufrimiento tan pujante que, a quien lo emitía, pareciera desgarrársele la garganta al provocarlo.
Inconfundiblemente eran los de una mujer. Los niños rompieron en llanto acongojados. Las mujeres invocaron fervorosas a Dios, mientras los hombres presionaban con su rudeza sus armas sin saber cómo reaccionar ante tal siniestro fenómeno. «Por favor, no salgan», gritaban ellas, mientras que estos permanecían entumecidos e indecisos. Los perros comenzaron a arañar la puerta para salir, en tanto mi bisabuelo les ordenaba con vigorosa voz permanecer adentro. Los lamentos volvieron a sonar con manifiesta proximidad, tanto que parecía que esa mujer estaba ya dentro del terreno. El pánico caló en las emociones de todos los presentes. Se escuchó a los animales de los corrales pronunciar una última expresión de horror para inmediatamente callar bruscamente. El silencio rotundo de la noche ahondó más los sentidos. No obstante, aquella lastimera mujer quiso anunciar que aún estaba en el lugar. Ese inaudito llanto de dolor volvió a escucharse, pero esta vez muy cerca de ellos. Esa mujer ahora estaba detrás de la puerta de la casa, confirmando su mortal paso por el rancho. Nadie la vio, nadie se atrevió a moverse del lugar para intentar conocer su figura a través de una ventana o la rendija de la puerta. Ocuparon su atención en el terror plasmado en los llantos incontenibles de los niños, hasta que luego de 3 alaridos más, ese espectro dio a entender que se marchó de la zona. Mi abuelo piensa que es gracias a que nadie la vio que todos sobrevivieron, pues cuando apenas amaneció, osaron por salir de la casa y encontraron a todos los animales sin vida. Ella trajo consigo no solo macabros momentos, sino también desgracia y muerte. Luego supo que doña Norma, quien era la curandera del lugar, se acercó a dar aviso a todos, como sabiendo que el mal se venía. Pero no todos le hicieron caso. Eso lo dice porque esa jornada, en otros ranchos de la zona, varias personas fueron encontradas sin vida por el sol del nuevo día. 2 de ellos eran niños. Dicen que un largo riachuelo tuvo algo que ver, pues este recorría toda la zona por la que ese espectro hizo su recorrido. Al parecer, esa aparición solo se manifestaba en lugares donde fluyeran corrientes de agua. Es por eso que al cabo de 3 días la vertiente fue sepultada. Hay quienes creen que se trató de la misma parca. Otros en cambio juran que fue el escalofriante paso de la Llorona, quien esa noche trajo la desgracia. El puesto de tacos, basado en una perturbadora historia real. Mi nombre es Dayana Dávila, soy de Oaxaca, México. La siguiente historia la vivió mi abuelo Daniel. Es breve, pero siempre la tengo en cuenta al momento de elegir una de las tantas que él me cuenta. Debido a la impresión que me provoca imaginármela, estoy casi segura que ustedes sentirán lo mismo. Sucedió hace unas décadas, cuando él trabajaba en una empresa de publicidad, oficio que le requería hacer viajes a otros estados. Esto pasó en la Ciudad de México. Su permanencia llegaba a los últimos días. Es por eso que una noche decidió salir a caminar un poco para conocer la ciudad. No estaba alojado en una zona céntrica, por lo que se limitó a dar unas vueltas en busca de algún puesto de tacos para cenar. Viendo que todos los lugares cercanos estaban repletos, caminó hasta llegar a una calle de pocos comercios, donde halló un único puesto de tacos.
no lo dudó mucho, pues tampoco quería arriesgarse a deambular solo por allí, por lo que se acercó a pedir su cena. Un señor robusto lo recibió con una sonrisa, en tanto quien parecía ser su esposa preparaba los tacos. Le entabló también una conversación. Mi abuelo le explicó el motivo por el que se encontraba en la ciudad, y tomando ya confianza le preguntó por qué ellos estaban tan distanciados de los demás puestos, teniendo en cuenta que la calle estaba casi desierta. El señor sonrió, respondió la pregunta asegurándole que allí ellos estaban bien, que no necesitaban nada más. No obstante, le contó que hace unos meses en esa calle hubo un enfrentamiento policial contra unos delincuentes, y como resultado hubo personas inocentes que perdieron la vida. Quizás por eso nadie más volvió a ocupar la calle con los puestos. Mi abuelo cenó sus tacos, luego se despidió de ellos y retomó el camino a su hotel. Esa madrugada se despertó con un fuerte dolor de estómago y náuseas. Lo que vomitó en el baño lo dejó anonadado de la impresión. Eran gusanos pútridos de un olor insoportable. Esa noche terminó en una clínica donde nadie le pudo dar una explicación sensata a su dolencia, pues simplemente había comido algo en un estado avanzado de putrefacción, lo que mi abuelo negó asegurando que solo había cenado unos tacos. Ese día se la pasó con dolores, por lo que se quedó a descansar en el hotel. En unas pocas horas de sueño, tuvo una pesadilla en la cual veía cientos de ratas siendo destripadas por alguien a quien no podía verle el rostro. Esa noche decidió ir a hablar con la gente del puesto de tacos donde había cenado la noche anterior. Quizás ellos podrían ayudarlo a comprender su malestar. Cuando llegó al lugar, se quedó perplejo al ver que el puesto ahora era un escombro de hierros arrumbados, visiblemente abandonado. Le ocasionó un escalofrío estremecedor. Regresó donde estaba con los otros puestos de tacos para tratar de encontrar sentido a lo que estaba pasando, pero eso empeoró más todavía su terror. Después de escuchar a estas otras personas, mi abuelo no dejó de vomitar hasta salir pálido y temblando de espanto de ese lugar. Las personas de los otros puestos le dijeron que es cierto que meses antes hubo una balacera en esa calle. En el caos fallecieron 2 personas, un matrimonio que tenía un único puesto de tacos en ese lugar, un hombre robusto y su esposa. Desde entonces nadie más ocupó el puesto, pero además de eso, ese pequeño puesto estaba alejado de los demás porque tenían una asquerosa y repugnante fama. Se decía que ellos usaban carne de rata, entre otros animales, para cocinar sus tacos. Encuentro con una bruja, basado en una anécdota real. El siguiente relato le sucedió a mi abuelo Carlos en la década de los 70. Por aquellos años, él aún vivía con sus padres en Tecomán, estado de Colima. Me llamo Paulo Díaz. Con su permiso les comparto esta vivencia. Él tenía 21 años cuando consiguió empleo de velador en una casa en construcción. El dueño se ausentaría de la ciudad por unas semanas y dio el trabajo a mi abuelo. No era tarde, apenas llevaba pocos minutos en que había comenzado la noche. Mi abuelo estaba inspeccionando el patio delantero cuando de pronto pasó corriendo aquel muchacho. Lo describe como un joven de unos 18 años, de condición humilde y fisionomía delgada.
No aparentaba riesgo alguno, pero cuando este joven vio a mi abuelo,